Listo, chicos. Entonces, hoy día avanzamos con el tema de electrólisis. Lo que ustedes ven acá dice electrólisis, pero aparece como un subtítulo abajo, electroquímica. ¿Ya? En realidad, el capítulo general se llama electroquímica, y la electroquímica lo que te mide son las relaciones que existen entre la electricidad y la química, ¿no? La energía eléctrica y la energía química. Cómo se relacionan unos con respecto a otros. ¿Ya? Y está bastante relacionado con las reacciones del tipo redox, porque las reacciones del tipo redox son reacciones en donde al haber transferencia de electrones, ¿no? Al haber movimiento de electrones, podemos hablar de transferencia de electrones y podemos hablar de electricidad. Entonces, en sí lo que vamos a ver es cuál es la relación entre la transferencia de electrones, las reacciones redox y la energía química o las reacciones que pueden ocurrir. Entonces, cuando nosotros hablamos de electroquímica, en términos sencillos, de lo que estamos hablando es de la relación que existe entre la energía eléctrica y la energía química. Eso es de lo que se habla cuando tienes la electroquímica. Y la electroquímica se divide en dos grandes campos. Uno que es el campo de la electrólisis y otro que es la celda galvánica. El orden correcto de estudio debería ser primero trabajar celdas galvánicas y luego hablar de electrólisis, pero de acuerdo al avance que se está viendo, ¿ya? Preferible mejor primero tratar de electrólisis, que es algo un poco más sencillo y nos va a dar la base para poder entender mucho mejor la parte de celdas galvánicas, ¿ya? Tanto la electrólisis como las celdas galvánicas te representan algo. Por ejemplo, en el caso de la electrólisis, es un proceso por el cual tú, a partir de energía eléctrica, a partir de electricidad, generas una reacción química, una reacción redox no espontánea, ¿ya? En cambio, en una celda galvánica es lo contrario, ¿ya? Una reacción redox espontánea es capaz de generarte electricidad. Entonces, son opuestos. Uno me mide cómo la energía eléctrica es capaz de generarme una reacción redox no espontánea, mientras que en las celdas galvánicas una reacción redox espontánea es capaz de generarme energía eléctrica. ¿Ya? La electrólisis ocurre en un tipo de sistema que se conoce con el nombre de celdas electrolíticas, mientras que las celdas galvánicas ocurren en un tipo de sistema que se conoce como celdas galvánicas, celdas voltaicas, pilas, ¿no? Son los diferentes nombres que reciben. En el caso de la electrólisis, el proceso es un proceso no espontáneo, ¿ya? Es un proceso redox no espontáneo, mientras que las celdas galvánicas es un proceso redox espontáneo, una reacción redox espontánea. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la electrólisis, vamos a tener un sistema en el cual, a partir de una fuente de corriente, que puede ser una pila, batería o cualquier otro sistema que te genere una fuente de corriente continua, ¿ya? Se va a generar una reacción redox no espontánea. Entonces, tú vas a tener dos superficies que se conocen con el nombre de electrodo, lo vamos a ver con mucho más amplitud, y siempre el flujo de electricidad se da desde el ánodo hacia el cátodo, pero en este caso se da un flujo de electricidad debido a la existencia de esta fuente de corriente continua, que, como repito, puede ser una pila, puede ser una batería. En cambio, cuando nosotros hablamos de una celda galvánica o una celda voltaica, espontáneamente estas sustancias van a reaccionar y esa transferencia de electrones hace posible que se genere electricidad. Si ellos no están separados de alguna manera, entonces el flujo de electricidad se va a dar directamente entre ellos. Si es que uno se oxida y el otro se reduce, entonces la transferencia de electrones va a ser directa. Pero si yo creo una barrera entre ellos, como por ejemplo la que está acá, entonces al no poder pasar los electrones directamente a través de esta barrera, van a pasar a través del circuito externo. Y al pasar a través del circuito externo generan corriente eléctrica. Entonces, una de las ventajas que tiene las celdas galvánicas es que si tú evitas el contacto directo entre estas dos superficies, puede haber el flujo de electricidad por el circuito externo y obviamente producir corriente eléctrica, ¿ya? Entonces, eso es algo que vamos a ver todavía con más amplitud la próxima sesión, la próxima clase. Hoy día nos vamos a concentrar en esto, en la electrólisis. ¿Qué era la electroquímica? La electroquímica era aquella parte de la química que se encargaba de las relaciones que existían entre la energía química y la energía eléctrica.
Si el proceso es espontáneo, se da en las celdas galvánicas. Si el proceso es inducido, se da en las celdas electrolíticas. ¿Ya? Ahora, ¿qué elementos tienen las celdas electrolíticas? ¿Ya? Primero, una electrólisis, ¿ya?, va a ocurrir dentro de un sistema que se conoce con el nombre de celda o cuba electrolítica. La celda o cuba electrolítica viene a ser el recipiente en donde va a ocurrir la electrólisis, ¿ya? Tú vas a tener aquí dos superficies, ¿ya?, típicamente que pueden ser superficies metálicas, superficies no metálicas, pero son dos superficies que van a estar conectadas a una fuente de corriente continua, que puede ser una pila, que puede ser una batería o puede ser cualquier dispositivo que te genere una fuente de corriente continua. Entonces, el recipiente donde ocurre el proceso se conoce como celda o cuba electrolítica, ¿ya? Las superficies en donde van a ocurrir las semireacciones de oxidación y de reducción se conocen con el nombre de electrodos. Y estos electrodos están conectados a una fuente de corriente continua, que puede ser una pila o una batería, y que le va a dar esa polaridad. Por ejemplo, si yo coloco aquí el polo positivo, entonces él se va a polarizar positivamente, ¿no? Y si yo coloco aquí el polo negativo, él se va a polarizar negativamente. O sea, estas superficies es como si fueran una extensión de la batería. Si este es el lado positivo de la batería, entonces esta superficie está cargada positivamente. Y si él está cargado negativamente, esta superficie está cargada negativamente, ¿ya? En el interior de la celda o cuba electrolítica, tú vas a colocar al electrolito. Tú recuerdas que estudiamos la semana pasada, ¿no?, cuando hablábamos acerca de los electrolitos. Un electrolito fuerte es aquella sustancia que se separa por completo en solución acuosa y produce electricidad. Un electrolito débil es una sustancia que se disuelve muy débilmente en solución acuosa y no conduce la corriente eléctrica. Los electrolitos pueden ser electrolitos fuertes, pueden ser electrolitos débiles. Un electrolito fuerte se separa por completo y conduce la electricidad. Un electrolito débil no se separa por completo y no conduce bien la corriente eléctrica o lo hace de manera muy mala, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, el recipiente donde ocurre el proceso, celda o cuba electrolítica, ¿ya? El electrolito es la sustancia que permite el flujo de electrones. Estas superficies reciben el nombre de electrodos y van a ser las superficies en donde van a ocurrir las semireacciones de oxidación y de reducción. Van conectadas a una fuente de corriente continua, que puede ser una pila o una batería. Si él está cargado positivamente, él se carga positivamente, y si él está cargado negativamente, él se carga negativamente. El polo positivo recibe el nombre de ánodo, ¿ya?, y es el electrodo donde va a ocurrir la oxidación. Y el polo negativo se llama cátodo y es el electrodo donde va a ocurrir la reducción. Los electrodos pueden ser electrodos activos si participan directamente en el proceso, o son electrodos inertes si no participan en el proceso, si simplemente son superficies en donde va a ocurrir el proceso redox, ¿ya? Electrodos inertes clásicos son, por ejemplo, el grafito, ¿no? Si tú has tenido la oportunidad de una pila, romperla, en el interior vas a ver una barrita de carbón. Ese es un electrodo inerte, ¿ya? Esa barrita de carbón simplemente sirve para que fluya la electricidad, pero no participa en el proceso. Otros electrodos que son inertes son, por ejemplo, los electrodos de platino. El platino es un metal que es muy, muy noble, que no reacciona así fácilmente y sirve como un electrodo inerte, ¿ya? Aquí conviene hablar de dos puntos importantes, ¿ya? En el caso del ion, ¿ya? El ion, ajá, excelente, muy bien, Justin, te diste cuenta, perfecto, excelente, ¿ya? Mira, aquí tenemos dos iones, el catión y el anión, y el anión tiene carga negativa, ¿ya?, y se dirige al ánodo que es positivo, ¿ya? Excelente, Justin, perfecto, gracias por la observación. Listo. Entonces, veamos acá. Si nosotros tenemos a un al catión, ¿ya? El catión es una especie positiva, ¿ya?, y se dirige hacia el cátodo.
y en el cátodo ocurre la reducción. Etimológicamente, la palabra ion significa el viajero o el que se dirige a. Entonces, si nosotros hablamos de catión, ¿ya? Catión significa el que se dirige al cátodo, ¿correcto? Si el catión es positivo, entonces el cátodo es negativo. Y en el cátodo ocurre la reducción, ¿ya? El anión es una especie negativa y significaría el que se dirige al ánodo. Si el anión es negativo, entonces el ánodo es positivo y en él va a ocurrir el proceso de oxidación. Esto te puede servir como mnemotecnia, ¿ya? El catión se dirige al cátodo y en el cátodo ocurre la reducción. El anión se dirige al ánodo y en el ánodo ocurre la oxidación. Catión, cátodo, reducción, todas empiezan en consonante, ¿ya? Mientras que anión, ánodo, oxidación, todas comienzan en vocal. Esto es importante porque en las preguntas teóricas, ¿ya? Va a haber muchos de estos términos. Oye, ¿quién se dirige al cátodo? ¿Quién se dirige al ánodo? ¿Dónde ocurre la oxidación? ¿Dónde ocurre la reducción? Y es fácil deducir. Porque, por ejemplo, si yo te menciono la palabra catión, catión significa el que se dirige al cátodo. Si el catión es positivo, entonces el cátodo es negativo. Si yo te menciono la palabra anión, en tu mente está que anión es negativo. Si el anión es negativo, significa el que se dirige al ánodo. Si el anión es negativo, entonces el ánodo es positivo. Y como catión, cátodo empiezan en consonante, ahí va a ocurrir la reducción. Anión, ánodo, ahí va a ocurrir la oxidación. Entonces, es una manera práctica de cómo puedas recordar cuál es la secuencia en electrólisis, porque es típica que las preguntas vengan de ese tipo, ¿ya? Entonces, si tienes preguntas, consultas o comentarios, lo pones a través del chat, por favor, ¿ya? Espero haber resuelto tu consulta, ¿no? No concuerda con claro, sí tienes razón, Justin. Ya se corrigió, ahora va a llegar recontra bien hacia usted, ¿ya? Entonces, mira, si tú ves acá, ¿ya? Si tú ves en este cuadrito, ¿qué es lo que va a ocurrir? El anión negativo se dirige hacia el ánodo y el catión positivo se dirige hacia el cátodo. Como él está cargado positivamente, ¿ya? Entonces el anión viene hacia acá. Y en el anión al venir acá, en el ánodo va a ocurrir la oxidación. Chicos, ¿qué es oxidación? ¿Ganancia o pérdida de electrones? ¿Qué es oxidación? ¿Ganancia o pérdida de electrones? Pérdida de electrones. Entonces, al haber pérdida de electrones, los electrones acá, mira, los electrones acá se transfieren o se desplazan desde el ánodo hacia el cátodo. Siempre, 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 chicos, los electrones viajan desde el ánodo hacia el cátodo. No te importa en qué celda tú te encuentras, celda electrolítica o celda galvánica, siempre los electrones viajan desde el ánodo hacia el cátodo. Entonces, fíjate que aquí en el ánodo va a ocurrir la oxidación. El cloruro va a ceder sus electrones y los electrones empiezan a desplazarse por acá. Quiero que te alucines esto, mira. Los electrones vienen por acá, vienen por acá, vienen por acá y esto es como un vasito vacío, mira. Imagínate que esto es un vasito vacío y acá empiezan a depositarse ¿quiénes? Los electrones. Lo que significa que en el cátodo yo voy a tener disponibilidad de electrones. Y estos electrones que están siendo disponibles, ¿quién los va a capturar? El catión. ¿Para qué? Para reducirse. Es así como va a ocurrir el proceso de reducción y se cierra el circuito en una electrólisis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es el proceso de electrólisis en resumidas cuentas, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que te va a venir en el examen de admisión? En el examen de admisión lo que te va a venir es ciertas electrólisis comunes. Una de ellas es, por ejemplo, la electrólisis de sales fundidas. Y el ejemplo más clásico es el ejemplo del cloruro de sodio fundido, ¿ya? Si recordamos, el cloruro de sodio funde a 801 grados Celsius, ¿ya? O sea, significa que este proceso va a ocurrir a una temperatura muy alta, como mínimo a temperatura de 801 grados Celsius, porque esa es la temperatura a la cual el cloruro de sodio está fundido. ¿Y qué significa cloruro de sodio fundido?
que ha pasado de su fase sólida a su fase líquida. O sea, a esa temperatura el cloruro de sodio va a tener la misma apariencia que tenga el agua, solamente que va a estar formado por iones positivos, que son los iones sodio, e iones negativos, que son los iones cloruro. ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir en el proceso? Mira, observamos lo siguiente. Vamos a tener el ánodo y vamos a tener el cátodo. En el ánodo ocurre la oxidación. ¿Cuál es la oxidación? El ion cloruro se oxida y pierde electrones y forma cloro gaseoso. ¿Ya? Entonces, tú vas a observar que alrededor del cloro se forma, o alrededor del ánodo se forma un gas de color amarillo verdoso, que viene a ser el cloro. ¿Ya? Y los electrones que vienen hacia acá, ¿ya? Van a estar disponibles para que el sodio se deposite. Ten mucho cuidado, ¿ya? El sodio se deposita en fase líquida. Profesor, pero el sodio es un metal alcalino, es un sólido. Sí, es un sólido a temperatura ambiente. Pero tú recuerda que este proceso está ocurriendo como mínimo ¿a qué temperatura? Ayúdame. ¿A qué temperatura como mínimo ocurre este proceso? Claro, como mínimo está ocurriendo a 801 grados Celsius. Y a esa temperatura el sodio no existe como sólido. El sodio existe como líquido. Entonces tú vas a ver al metal sodio flotando en su fase líquida aquí alrededor del cátodo, ¿correcto? Entonces el proceso que se da en el ánodo es que el ion cloruro gana, o perdón, pierde electrones para convertirse en cloro gaseoso, lo que vas a observar en el ánodo. Mientras que el sodio gana electrones para convertirse en sodio en fase líquida. Y va a estar en fase líquida debido a la temperatura. Sumas ambas semireacciones, 2 electrones perdidos y 2 electrones ganados, chin chin se va, y te va a quedar que 2 iones sodio, 2 iones cloruro, me da sodio y me da cloro. ¿Ya? Este proceso, el proceso de electrólisis de cloruro de sodio fundido, es un proceso bastante caro, es muy, muy caro. ¿Por qué? Porque además de necesitar electricidad, están necesitando alcanzar temperaturas muy elevadas, temperaturas de como mínimo 801 grados Celsius, porque a esa temperatura está ocurriendo el proceso. Sin embargo, es necesario, ¿por qué? Porque es el único proceso químico a partir del cual tú puedes crear metales activos, como por ejemplo los metales alcalinos, el sodio, el potasio, ¿no? Con un elevado grado de pureza. No hay otra forma de generar metales activos con un alto grado de pureza. El litio, el sodio, el potasio, el aluminio se producen a través de electrólisis. Profe, ¿y el cloro también? Sí, pero el cloro en realidad tú lo puedes producir de diferentes maneras. No hay mucha complicación en producir el cloro. El punto acá es producir metales activos, como los metales alcalinos, ¿no? Un elevado grado de pureza. ¿Ya? Ahora, a nivel industrial, ¿ya? A nivel industrial, el proceso que te ayuda a generar el sodio y el cloro a partir de la sal fundida es el proceso de Downs o la celda de Downs. ¿Ya? ¿Qué ocurre acá? Y quiero que analices esto. ¿Ya? Mira, tú tienes en la celda al cloruro de sodio fundido. ¿Ya? Él entra acá, el cloruro de sodio, y aquí a una temperatura muy alta, tú lo vuelves líquido. ¿Ya? Vas a tener aquí 2 electrodos. ¿Ya? Un electrodo de hierro, ¿ya? Y un electrodo de carbono. ¿Ya? En el electrodo de hierro va a ocurrir la reducción y en el electrodo de carbono va a ocurrir la oxidación. Entonces, mira, quiero que te fijes en este detalle. El cloruro de sodio líquido está entrando acá, mírame, está entrando acá. Y cuando entra acá, el cloro se forma en forma de cloro gaseoso y sale fuera del sistema y ya no vuelve a entrar en contacto ni con el sodio líquido ni con el cloruro de sodio fundido. Y quiero que vayas pensando por qué. ¿Ya? Vuelvo a repetir, mira, el de cloruro de sodio, temperatura elevadísima, hace que el cloruro de sodio se vuelva fundido. Electrodo de hierro, electrodo de carbono. ¿Ya?
Él está invadiendo o está introduciéndose acá, dentro de este electrodo. Y al introducirse, por oxidación, está formando gas cloro. Y el gas sale fuera del sistema. Se va el gas cloro. ¿Ya? Y también ocurre lo mismo. Mírame, aquí ingresa el cloruro de sodio, se forma sodio en fase líquida y él en ningún momento entra en contacto ni con el cloruro de sodio fundido ni con el cloro gaseoso. Este sodio que sale en su forma líquida luego va a un sistema inerte, a un sistema que no tiene absolutamente nada para poder recuperar al sodio con un elevado grado de pureza. Te pregunto, ¿por qué razón no debe entrar en contacto el cloro con el sodio? Porque eso es lo que está ocurriendo acá. El cloro sale, no vuelve a entrar en contacto con él. Y el sodio se va y no vuelve a entrar en contacto con el cloro ni con un otro componente. ¿Por qué tiene que pasar eso? ¿Por qué? Ajá, Justin, caliente, caliente. Va por ahí la respuesta. Claro, porque fíjate, si el proceso para formar sodio y cloro, o sea, de izquierda a derecha, es un proceso muy poco espontáneo, muy inducido, o sea, ir hacia la derecha es un proceso poco favorable termodinámicamente, ir de derecha a izquierda es favorable o no es favorable. ¿Sí o no? ¿Favorable o no favorable? Ponle F si es favorable y ponle N, F si no es favorable. Claro, es recontra favorable. O sea, si es que tú, mira todo lo que has hecho, ¿eh? Has tenido que alcanzar la temperatura de 800 grados Celsius para volver al cloruro de sodio líquido. Has tenido que pasar electricidad para que ocurra el proceso y esto se convierta en sodio y en cloro. O sea, ir de izquierda a derecha para formar sodio y cloro es recontra complicado. Entonces, si ir hacia la derecha es recontra complicado, ir hacia la izquierda, ¿cómo será? Recontra fácil. Entonces, si es que llegara a entrar en contacto el sodio con el cloro dentro de este sistema, el proceso sería tan rápido, tan sencillo, tan favorable, tan exotérmico, que esta reacción puede ser una reacción violenta y puede causar cualquier desgracia dentro de esta celda. Por esa razón, ya no vuelve a entrar en contacto más el cloro gaseoso con el sodio que se está formando. ¿Por qué razón? Porque quieres evitar la reacción opuesta que termodinámicamente es muy favorable y que podría ser hasta explosiva. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tú logras con la electrólisis de las sales fundidas? Con la electrólisis de sales fundidas, tú logras formar metales activos como los alcalinos, llámese el sodio, el litio, el potasio o tal vez el aluminio con un elevado grado de pureza. ¿De acuerdo? Entonces, hasta acá, preguntas, consultas, comentarios, chicos. ¿No? ¿Todo bien? ¿Listo? Perfecto. Entonces, electrólisis de cloruro de sodio fundido. Ahora, vayamos a la siguiente electrólisis. ¿Ya? La siguiente electrólisis es la electrólisis del cloruro de sodio acuoso y concentrado. ¿Ya? ¿Qué significa cloruro de sodio acuoso y concentrado? Sal con agua. ¿Sí? O sea, agua con bastante sal, las movidas. ¿Ya? Punto muy importante acá. ¿Ya? ¿Por qué la necesidad del electrolito? ¿Te acuerdas? El electrolito era la sustancia que está separada en iones y permite el flujo de la electricidad. Tú acuérdate que el cloruro de sodio como sólido no conduce la corriente eléctrica. Para que él pueda conducir la corriente eléctrica, debería estar en estado líquido o en solución acuosa. Solución acuosa no es el caso acá, porque acá él se encuentra en su fase fundida, que significa que le has elevado la temperatura para que tengas iones sodio e iones cloruro en el sistema. Esa disponibilidad de sustancias es el que permite el flujo de electrones. Por eso a él se le conoce con el nombre de
electrolito, ¿ya? Entonces, algo parecido va a ocurrir cuando yo tenga la electrólisis del cloruro de sodio acuoso y concentrado. Te pregunto, ¿el agua es buena o es mala conductora de electricidad? El agua pura, ¿es buena o mala conductora de electricidad? Excelente, muchachos, perfecto. ¿Cómo se nota que algo les ha quedado de lo que hemos discutido todo este tiempo, ¿no? El agua es pésima conductora de la electricidad. El agua es malísima conductora de la electricidad. Profe, el agua de mi caño sí me conduce la corriente eléctrica. Si yo agarro algo con mi mano mojada, me voy a electrocutar. Sí, claro, porque esa agua viene con sales, pero el agua que es pura, el agua pura es pésima conductora de electricidad porque no tiene iones libres. Al no tener iones libres no puede conducir la corriente eléctrica. El agua de nuestro caño sí conduce la electricidad. ¿Por qué? Porque como los iones están libres, hay sales que están disueltas, ¿no? Entonces puede haber un flujo de corriente eléctrica. En ese caso sí, ¿ya? Entonces, cuando yo hago la electrólisis de cloruro de sodio acuoso y concentrado, agregarle cloruro de sodio al agua, es decir, agua, tú que no eres electrolítica, tú que eres mala conductora de la electricidad, te voy a hacer el favor de ayudarte a que puedas ser conductora eléctrica. ¿Se entiende la idea? O sea, si yo lo hiciera esto con agüita pura, no va a pasar absolutamente nada. Pero si le agrego sal, la sal vuelve conductor al sistema y al volver conductor al sistema se puede dar el proceso, ¿ya? Te explico cómo va ocurriendo con este gráfico, ¿ya? Nuevamente, el recipiente donde ocurre el proceso, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas? El recipiente donde ocurre el proceso, ¿cómo se llamaba? Recipiente donde ocurre el proceso, ¿cómo se llama? Claro, no, celda de Downs es para el otro caso, pero está bien, se llama celda electrolítica. Celda o cuba electrolítica, el recipiente donde ocurre el proceso. Perfecto. Las superficies en donde se va a dar la oxidación o la reducción se llaman electrodos. El cátodo, hacia el cátodo van los cationes y hacia el ánodo van los aniones. ¿Qué proceso ocurría en el cátodo? La reducción. ¿Qué proceso ocurre en el ánodo? La oxidación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar cuando ocurre el proceso que en el cátodo se produce hidrógeno gaseoso, mientras que en el ánodo se produce cloro gaseoso. ¿Ya? Entonces, para mí sería muy fácil decirte, oye, ya, mira, los productos son hidrógeno y cloro, y se acabó, y listo, y continuamos. Pero hay algo más que debes tener en cuenta. Aquí hay reacciones que van a competir. Nos habíamos quedado en ver la electrólisis de cloruro de sodio acuoso y concentrado, ¿ya? Y habíamos mencionado que si nosotros hiciéramos únicamente la electrólisis del agua, ¿ya? No podríamos nosotros avanzar porque el agua es mala conductora de la electricidad. Así que para que pueda ocurrir la electrólisis, yo tendría que volverla al agua electrolítica, o sea, un sistema que pueda conducir la corriente eléctrica. Y para hacer esto, lo que nosotros estamos haciendo es agregar cloruro de sodio. Pero en este caso vamos a agregar cloruro de sodio acuoso y concentrado. Y esto es muy importante, ¿ya? Que en el examen de admisión te definan si es que tú estás frente al cloruro de sodio acuoso concentrado o acuoso diluido. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, que hay diferencia si fuera concentrado o si fuera diluido. ¿Ya? Por ahora quiero que tengas en cuenta algo, ¿ya? Que en el cátodo, que es donde ocurre la reducción, ¿ya? Se produce el hidrógeno y en el ánodo, que es donde ocurre la oxidación, se produce cloro gaseoso. Pero habíamos dicho que este proceso es un proceso que tiene reacciones que compiten entre ellas y unas reacciones les ganan a otras, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que analizar, porque no es solamente decir, oye, se produce esto, se produce lo otro, sino analizar qué es lo que está ocurriendo en el proceso. ¿Ya? Si analizamos lo que pasa originalmente en el ánodo, ¿ya? La reacción de oxidación, hay dos reacciones que pueden competir. Una primera reacción es aquella en donde el ion cloruro se convierte en cloro gaseoso y libera electrones. Esa es la primera reacción que puede pasar.
Y la segunda reacción que puede pasar es que el agua se convierte en oxígeno. Y esta es una de las reacciones más importantes que debes aprender a deducir, ¿ya? ¿Cómo la deduces? Mira, tú vas a colocar de un lado agua y del otro lado oxígeno, ¿ya? Colocas agua y oxígeno. Como acá hay dos oxígenos, entonces aquí adelante colocas un 2, ¿ya? Para tener dos oxígenos en ambos lados. Pero aparecen aquí 4 hidrógenos. Esos 4 hidrógenos tú los agregas acá en forma de 4 iones hidrógeno, ¿ya? Y luego de hacer eso, estas 4 cargas positivas las compensas con 4 electrones, con 4 cargas negativas. De tal manera que vas a tener balance de masa, o sea, átomos, y balance de carga, electrones. Por favor, coge un papelito, un lapicero y haz el ejercicio conmigo, ¿ya? Rapidito, 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ya tienes tu papelito y tu lapicero, ¿cierto? Ya. Escribe a la izquierda el agua, solo el agua, y a la derecha el oxígeno, o dos, ¿ya? A la izquierda el agua y a la derecha el oxígeno con tu flechita, obviamente, ¿no? Entonces, lo que vas a hacer ahora tú mismo es, este 2 lo vas a colocar acá, como coeficiente, ¿ya? Luego de haber hecho eso, razona. 4 hidrógenos, esos 4 hidrógenos los vas a colocar aquí. 4 hidrógenos, 4H más. Y luego para compensar estas 4 cargas positivas vas a agregar estos 4 electrones, ¿ya? Esta es una de las reacciones más importantes que debes conocer y que está asociada al agua, ¿ya? Lo hicieron todos, ¿cierto? Quiero pensar que sí lo hicieron todos, ¿ya? Ponle un like o ponle un sí si lo hiciste, debes estar con tu papelito a la mano, ¿ya? Entonces, es obvio que si estas dos reacciones compiten, de alguna manera, le está ganando el cloro al oxígeno, ¿cierto? Porque lo que tú ves en el ánodo es que hay la posibilidad de que se forme oxígeno y se forme cloro. ¿Pero qué se forma? Se forma cloro, no se forma oxígeno. Y vamos a ver la razón del por qué en un momento, ¿ya? Ahora, en el cátodo, ¿qué reacciones compiten? En el cátodo compite que se reduzca el sodio para formar sodio metálico, igual que en el caso anterior, igual que en el caso de cloruro de sodio fundido. O sea, podría formarse sodio en el cátodo, ¿cierto? Pero la otra reacción que compite es la reducción del agua. Y en la reducción del agua, el agua forma hidrógeno gaseoso, ¿ya? Entonces el agua forma hidrógeno gaseoso. Entonces, si esta agua forma hidrógeno gaseoso, tú vas a decir, 2 hidrógenos más 2 OHs me da 2 agüitas. Es la forma más práctica. Mira, 2 hidrógenos con 2 OH me da 2 agüitas. Y con eso ya completaste la cantidad de átomos. Y como aquí aparecen 2 cargas negativas, entonces aquí vas a colocar 2 electrones. Ya yo te voy a pedir que de favor hagas también lo mismo. Colocas el agua aquí, colocas 2H2 y colocas 2 grupos OH. Luego vas a colocar un 2 aquí adelante y como acá hay dos cargas negativas, vas a colocar 2 electrones. Con eso ya quedó balanceada la semireacción de reducción. Ahora, es obvio de que tú puedes producir sodio en el cátodo y puedes producir hidrógeno también en el cátodo. Pero se ha producido hidrógeno y no se ha producido sodio. Esto es lo más fácil de explicar. ¿Alguien me puede explicar por qué se produce hidrógeno y no se produce sodio en el cátodo? Hay una razón muy simple y la hemos estudiado desde tabla periódica. ¿Por qué no se produciría sodio en el cátodo? ¿Por qué no se produciría sodio en el cátodo? ¿Nada? Mira, no se va a producir sodio en el cátodo, ¿sabes por qué? Porque si se produce sodio metálico en el cátodo, va a estar en un ambiente donde hay agua. Y pregunta, ¿el sodio es estable frente al agua? ¿Sí o no? ¿El sodio es estable frente al agua? No. Ningún metal alcalino
ningún metal alcalino es estable frente al agua. Desde tabla periódica venimos diciendo que los metales alcalinos reaccionan violentamente con el agua. O sea, si tienes litio, tienes sodio, tienes potasio puro y entra en contacto con el agua, inmediatamente reacciona. En el mejor de los casos, va a empezar a saltar el sodio o el litio o el potasio sobre la superficie del agua. Pero en el peor de los casos puedes producir una reacción violenta. Por esa razón, cuando se te malogra tu laptop, ¿no? La batería de tu laptop que tiene litio, nunca debes eliminar esta batería del agua, desarmarla ni arrojarla sobre el agua, porque es recontra peligroso. Tienes que disponerlo como si fuera un residuo peligroso. ¿Por qué? Porque los metales alcalinos reaccionan violentamente con el agua. Entonces, por temas de estabilidad, no podría formarse el sodio. ¿Tendría que formarse quién? El hidrógeno. Con eso ya tienes la explicación de por qué se forma el hidrógeno y no se forma el sodio. Ahora, en el caso de la oxidación, ahí hay algo que hay que tener en cuenta, ¿ya? Y eso ya ha venido un par de veces en examen de admisión única. Hay que tenerlo presente. En teoría, ¿ya? En el papel, debería producirse oxígeno y no debería producirse cloro. Es en el papel, ¿ya? ¿Por qué? Porque la cantidad de electricidad que yo necesitaría, ¿ya? Vamos a verlo la próxima semana, el potencial de celda que yo necesitaría para producir oxígeno es menor que el del cloro. O sea, en teoría debería producir el oxígeno y no el cloro. Sin embargo, hay que recordar que los procesos electrolíticos, ¿qué tipo de procesos son? ¿Espontáneos o inducidos? Ayúdame, por favor. ¿Qué tipo de procesos son? ¿Espontáneos o inducidos? Muy bien, Sebastián, excelente. Son procesos inducidos, ¿ya? Entonces, como son procesos inducidos, significa que cuanto más fácil le haga la vida al proceso, va a ser mucho mejor, porque es un proceso inducido. Mira, si tú te das cuenta, acá, en esta reacción y en la de acá, por cada unidad de cloro es necesario que yo transporte 2 electrones, ¿ya? Mientras que por cada unidad de oxígeno es necesario que yo transporte 4 electrones. Si el proceso es inducido y acá yo tengo que aplicar energía para transportar 2 electrones, y acá yo tengo que aplicar energía para transportar 4 electrones, ¿qué es más fácil? ¿Transportar 2 electrones o transportar 4 electrones? ¿Qué es más fácil? ¿Transportar 2 electrones o transportar 4 electrones? O mover 2 electrones o mover 4 electrones. Excelente, Sebastián. Claro, 2 electrones. Es mucho más sencillo provocar el desplazamiento de 2 electrones que el desplazamiento de 4 electrones. Por esa razón, por un factor más cinético que termodinámico, ¿ya? Es que es posible de que se transporte los electrones del cloro y se forme cloro. Esto solamente se va a dar cuando el cloruro de sodio acuoso sea concentrado. O sea, si hay una elevadísima concentración de cloro, ¿ya? O de cloruro, entonces se va a dar este proceso. Pero si no, va a ocurrir el proceso contrario. Entonces, viéndolo de manera de quiénes son los que ganan estas reacciones, diríamos, la oxidación la gana el cloro. Entonces significa que en el ánodo debería formarse cloro, y es cierto, en el ánodo se forma cloro. Y en el cátodo debería formarse hidrógeno, que es esto de acá. O sea, las 2 semireacciones en este proceso, ¿cuáles son? En el ánodo, la oxidación del cloro. Y en el cátodo, la reducción del hidrógeno. ¿Ya? Tú puedes sumar estas 2 semireacciones, porque como acá hay 2 electrones y 2 electrones, lo puedes sumar sin ningún problema. ¡Ah! Lo sumaste. ¿Ya? Tu reacción global sería esta. Acá hay algo que salió mal. Esto lo voy a eliminar. No, estos 2 electrones no deberían estar acá, ¿ya? Por un momento pensamos de que no están ahí. Entonces, mira, ¿cuál sería tu proceso? Tu proceso sería el cloruro con el agua te forma cloro, te forma hidrógeno y te forma grupo OH. Y otro punto adicional a tener en cuenta es que en el cátodo, además de hidrógeno, se forma grupo OH.
Y el grupo OH, ¿qué carácter le da al sistema? Ya lo hemos estudiado eso. El grupo OH, ¿qué carácter le da al sistema? ¿Ácido o básico? Excelente, Enrique. Carácter básico. Entonces significa que la solución alrededor del cátodo se vuelve básica. Y si tú agregaras unas gotitas de fenoftaleína, aquí se va a enrojecer. Porque tú acuérdate que la fenoftaleína en medio básico tiene color rojo. Entonces, eso va a ocurrir ¿por qué? Va a ocurrir porque el pH de la solución es mayor que 7. Y lo puedes demostrar porque cuando dejas caer gotitas de fenoftaleína, la parte de acá se enrojece muy rápidamente y luego se enrojece toda la solución porque es básica. ¿Ya? Como acá hay una solución iónica, para compensar los dos iones cloruro y los dos grupos OH aquí, agrego 2 iones sodio y 2 iones sodio, que están disponibles, ¿cierto? El ion sodio está disponible, pero no está siendo utilizado. Entonces, el ion sodio neutraliza eléctricamente al ion cloruro y el ion sodio neutraliza eléctricamente al grupo OH. Cuando tú sumas estos dos procesos, ¿qué va a ocurrir? Él con él, cloruro de sodio. Él con él, agüita. ¿Ya? Me da cloro, me da hidrógeno y me da 2 grupos OH, hidróxido de sodio. ¿Ya? Ahora, este proceso es un proceso espectacular. ¿Ya? Si tú recuerdas, la electrólisis anterior, la electrólisis del cloruro de sodio fundido, ¿para qué servía? ¿Para qué te servía hacer la electrólisis de una sal fundida? Y si no recuerdas para una sal fundida, ¿para qué te servía hacer la electrólisis del cloruro de sodio fundido? ¿Cuál era el objetivo? Excelente, separar el metal, porque es el único proceso químico capaz de obtener metales alcalinos con un elevado grado de pureza. El litio, el sodio, el potasio, el aluminio se obtienen a partir de electrólisis de las sales fundidas. ¿Ya? Acá, ¿cuál es el objetivo? Mira, quiero que te fijes y no lo veas como reacciones químicas, sino te fijes ¿de dónde hemos partido? Hemos partido de sal y agua. O sea, ¿nuestro reactivo qué ha sido? ¿Agua? ¿Agua qué? Si hemos partido de sal y agua, ¿cuál ha sido nuestro reactivo? ¿Agua salada, sí o no? ¿Sí? Nuestro reactivo ha sido agua salada. Y a partir del agua salada, ¿qué hemos obtenido, chicos? Hemos obtenido cloro gaseoso, una sustancia de un altísimo valor comercial. El cloro gaseoso tiene un alto valor comercial. Es más, el cloro sirve para producir lejías. Es tan importante hoy en día. ¿Qué más produce? Produce hidrógeno. Es una sustancia, el hidrógeno también es una sustancia de altísimo valor comercial. Y también produce hidróxido de sodio, que es una sustancia química, posiblemente la segunda más vendida a nivel mundial. O sea, tú partes de agua salada y por electrólisis que has obtenido sustancias con un elevadísimo valor comercial. ¿Partiendo de dónde? De agua salada, por electrólisis. Profe, y si es tan fácil, ¿por qué no todos se hacen millonarios haciendo electrólisis del agua salada? Porque también hay que tener en cuenta que el cloro es un gas muy venenoso, el hidrógeno es un gas muy explosivo y el hidróxido de sodio es una sustancia muy corrosiva. Entonces, hacer esto, si bien es cierto, tú partes de reactivos que son muy baratos, ¿ya? Mantener a estos productos u obtener a estos productos requiere que tú tengas recipientes que tengan una amplia seguridad para que se pueda evitar cualquier tema que pueda ser o de contaminación o de envenenamiento o de explosión o de cualquier otro tipo de índole. Pero, por ejemplo, esta reacción es una reacción muy importante, sobre todo en la industria de las lejías, porque produces cloro, luego lo puedes mezclar con el hidróxido de sodio y obtener lejías, que son tan importantes hoy en día. ¿Ya? Entonces, ya hemos visto la electrólisis del cloruro de sodio fundido o de las sales fundidas, si quieres expandirlo, ¿ya? Estamos viendo la electrólisis del cloruro de sodio acuoso y concentrado,
¿ya? Que es esto de acá. Y ahora vamos a analizar una tercera electrólisis, que es la electrólisis del sulfato de sodio, ¿ya? En el caso del sulfato de sodio, ¿qué es lo que ocurre? El sulfato de sodio o las sales, ojo, importante, ¿eh? Apúntalo si puedes, escríbelo, revísalo o repítelo muchas veces. Las sales que provienen de metales alcalinos son electrolitos fuertes. ¿Ya? Las sales que provienen de metales alcalinos son electrolitos fuertes. ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, yo tengo aquí el sulfato de sodio y el sulfato de sodio ingresa en agua, se va a separar por completo en iones sodio y en ion sulfato. Y por lo tanto vas a tener una altísima conductividad eléctrica en la solución. Pero ahora vamos a analizar qué es lo que pasa. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta del esquema, ¿ya? En el cátodo se está produciendo hidrógeno y en el ánodo se está produciendo oxígeno. Entonces yo tengo dos opciones. El oxígeno proviene del sulfato o el oxígeno proviene del agua. Vamos a averiguar de dónde es que proviene el oxígeno y de dónde es que proviene el hidrógeno. Lo que sí debes tener en cuenta es que acá se produce hidrógeno y acá se produce oxígeno, ¿ya? Entonces, ¿qué reacciones compiten en la oxidación, chicos? Miren, en la oxidación podría darse el caso, ¿ya? Que el grupo sulfato se convierte en ion sulfato, que es este de acá. Aquí el azufre tiene número de oxidación más 6. ¿Qué creo? ¿Cuál es el número de oxidación aquí del azufre? ¿Ah? Ayúdame, por favor. ¿Cuál es el número de oxidación del azufre acá, en esta sustancia? Te recontra creo. Muy bien, Sebastián, excelente. Perfecto, Rubén, perfecto. Más 7. El número de oxidación del azufre aquí vale más 7. Y es obvio, ¿sí? Porque cuando yo te digo oxidación, se incrementa el número de oxidación. O sea, vas a pasar del número de oxidación más 6 al número de oxidación más 7. Chévere, es lo que tiene que pasar si estamos hablando de una oxidación. Es lo que tiene que pasar, ¿ya? Pero también podría pasar de que el agua se oxida hacia oxígeno, ¿no? Dijimos que este es el posible proceso que va a ocurrir. Entonces, estos dos procesos pasan. ¿Cuál es el proceso más favorable? Esto. Profe, ¿y por qué el de acá no? Porque tú recuerdas que las cargas típicas del azufre, ¿cuáles son? Ajá, te creo. A ver, ayúdame. ¿Cuáles son las cargas típicas del azufre? Positivas. Cargas típicas del azufre, positivas. Muy bien, Sebastián. Más 2, más 4 y más 6. Son las cargas típicas del azufre. Más 2, más 4 y más 6. Y en este caso el azufre, ¿a qué carga ha pasado? Ha pasado a carga más 7. Eso no es típico del azufre, no es normal del azufre. Necesitaría yo un gran agente oxidante para que el azufre pase de carga 6 a carga 7. Y eso no es el caso que se da acá. Por lo tanto, el primer proceso no es favorable. Y en general, cuando tú tengas iones, oxaniones, ¿ya? Conocidos con el máximo número de oxidación, sulfato, fosfato, nitrato, carbonato, ellos ya no se van a oxidar más. Es lo máximo. Su máximo estado de oxidación normal es en su forma de sulfato, nitrato, carbonato o, ¿qué te dije? O fosfato, ¿ya? Esa es su forma de oxidación más grande, más estable y ya no buscan oxidarse más a menos que tengan un agente oxidante que sea muy, muy fuerte. Por lo tanto, la primera reacción no es favorable y no va a pasar, ¿ya? La segunda reacción es la que va a pasar. Y en la reducción, ¿qué podría pasar? Se puede reducir el sodio y se puede reducir el agua para formar hidrógeno. Aquí, obvio que se está formando hidrógeno y no se está formando sodio. Y te vuelvo a preguntar, ¿ya? Por segunda vez en la tarde, ¿por qué se produce hidrógeno y no se produce sodio? Ya te lo respondí hace un momento y quiero ver si estuviste atento. ¿Por qué se produce hidrógeno y no se produce sodio?
Oye, eso ya lo hemos discutido hace un rato. ¿Por qué se produce hidrógeno y no produce sodio? Claro, esa es la razón, porque el sodio no puede existir en su forma elemental en un ambiente donde hay agua, porque el sodio reacciona violentamente con el agua. Y como reacciona violentamente con el agua, esta reacción no es favorable, no va a pasar. Entonces, lo que va a pasar, ¿qué va a hacer? Va a hacer que el agua se convierte en oxígeno y va a pasar que el agua se convierte en hidrógeno. Por lo tanto, tu proceso en el ánodo es este y tu proceso en el cátodo es este de acá. Excelente, Matías, Enrique, Sebastián, perfecto. Estrellita para ustedes, chicos. Muy bien, han estado muy atentos. Entonces, tienes aquí el ánodo y el cátodo, ¿ya? Y cuando tú sumas estos dos procesos, acá tengo que afectar por dos, ojo. ¿Por qué tengo que afectar por dos? Porque como acá hay 4 electrones, acá también debería tener 4 electrones. Entonces, fíjense, chicos, acá hay 4 agüitas, más 2 agüitas, por acá debo tener 6 agüitas. 4 electrones acá y 4 electrones acá, chin chin se van. ¿Ya? Aquí está el oxígeno y acá vas a tener 2 hidrógenos. 4 hidrógenos, 4 iones hidrógeno y 4 grupos OH. Entonces, mentalmente, ¿ya? Mira, mentalmente, tu proceso tendría que ser este de acá. ¿Ya? Y ahora quiero que te fijes en un detalle muy interesantísimo que pasa acá. ¿Ya? Tú tienes 6 moléculas de agua. En el ánodo se ha formado hidrógeno, ion hidrógeno. O sea, significa que el medio alrededor del ánodo, ¿qué carácter va a tener? ¿Ácido o básico? Ayúdame. ¿Ácido o básico? Alrededor del ánodo, ¿ácido o básico? ¿Medio? Ácido. Excelente. ¿Por qué? Porque como hay iones hidrógeno presente, ese medio es un medio ácido. En cambio, alrededor de acá, el medio va a ser básico. Ahora, quiero que te fijes en otro detalle. El hidrógeno con el sulfato, ¿qué es lo que forman? Ácido sulfúrico. Y el OH con el sodio, ¿qué es lo que forman? Hidróxido de sodio. Ácido con base, ¿qué es lo que ocurre? Neutralización. Entonces, este señor se va a neutralizar con este señor. Y a la larga, lo que ocurre es que el sulfato de sodio termina siendo algo así como un catalizador, ¿no? O sea, una sustancia que va a ayudar a que el proceso ocurra, pero que no participa de manera directa en el proceso. Al final, el sodio con el OH forman hidróxido de sodio, el hidrógeno con el ácido sulfúrico forma, o con el sulfato forman ácido sulfúrico, se neutraliza y el proceso me va a generar 4 moléculas de agua. 4 moléculas de agua y 6 moléculas de agua, lo global son 2 moléculas de agua que me quedan acá. Te va a generar 2 iones hidrógeno, perdón, 2 hidrógenos gaseosos y un oxígeno gaseoso. Esta es la reacción global. Pero de esta reacción global ha pasado todo este análisis. Te conviene saberlo, ¿ya? Si tú quieres a la larga, te quedas con esta reacción global. Pero lo cierto es que para efectos de exámenes de admisión, sobre todo de exámenes de admisión UNI, te conviene esto saberlo, ¿ya? Y si tú estás pensando en lo máximo en San Marcos, que es medicina o carreras que están relacionadas con medicinas, también, porque la competencia es bastante grande, ¿ya? Entonces, chicos, acá, si vamos ahora, la solución alrededor del cátodo se vuelve básica, pH mayor que 7. La solución alrededor del ánodo se vuelve ácida, pH menor que 7. ¿Ya? Entonces, estos son los 3 procesos más importantes que ocurren. ¿Para qué utilizo yo la electrólisis de sales fundidas? ¿Para qué son las electrólisis de las sales fundidas? Chicos, electrólisis de sales fundidas. ¿Para qué? Para obtener el metal en el cátodo, ¿correcto? Un metal activo, llámese metal alcalino, llámese de repente el aluminio, ¿ya? Para eso es que yo voy a utilizar esa electrólisis, ¿ya? Ahora,
¿Para qué utiliza la electrólisis del cloruro de sodio acuoso y fundido? O tienes cloro, o tienes hidrógeno, y o tienes hidróxido de sodio. Si fuera acuoso y concentrado, ¿ya? Si fuera acuoso y diluido, va a ser la electrólisis del agua. Y en el caso del sulfato de sodio, el sulfato de sodio solamente actúa como una sustancia que es un espectador. Alguien que está viendo ahí qué es lo que está ocurriendo en el proceso, hace que la solución se vuelva electrolítica, pero no participa directamente en el proceso, ¿ya? Entonces, electrólisis del sulfato de sodio. ¿Cómo predices, ya? ¿Cómo predices cuáles son los productos que van a aparecer en la reacción química? ¿Ya? ¿Cómo predecimos esto de acá? ¿Ya? Mira, esta es la tablita. Esa tablita te la tienes que saber sí o sí. El análisis que hemos hecho antes, ¿ya? Te va a servir para que tú puedas hacer una deducción más amplia. Por ejemplo, si tú tienes una sal fundida, el metal va al cátodo y el no metal va hacia el ánodo. ¿Ya? Facilito. Mira, en las sales fundidas, el cloro, bueno, el no metal va al ánodo y el metal va al cátodo. ¿Ya? Cuando tienes cloruro de sodio acuoso y concentrado, lo vimos hace un ratito, ¿no? Se forma cloro y se forma hidrógeno en el cátodo, ¿ya? Además del grupo OH. Si fuera diluido, entonces ya no se forma cloro. En vez de cloro se forma oxígeno en el ánodo e hidrógeno en el cátodo, ¿ya? Si fuera sulfato de sodio, el sulfato de sodio también me va a dar oxígeno en el ánodo e hidrógeno en el cátodo, ¿ya? Es lo mismo que lo que tuvieras tú acá. Si tú tienes que él está concentrado, entonces de forma cloro. Pero si está diluido o no hay cloro presente, entonces se forma oxígeno en el ánodo e hidrógeno en el cátodo, ¿ya? Si fuera agua acidulada, el agua acidulada tiene que ser con un ácido fuerte, no con cualquier ácido, un ácido fuerte, porque el ácido fuerte la vuelve conductora a la solución. Profe, entonces puedo utilizar ácido clorhídrico. No, no puedes utilizar ácido clorhídrico, porque si utilizas ácido clorhídrico, ¿qué es lo que va a pasar? El cloro le va a ganar al oxígeno. Si está el cloro presente, le va a ganar al oxígeno. Por lo tanto, no te conviene utilizar ácido clorhídrico, te conviene utilizar ácido nítrico, te conviene utilizar ácido sulfúrico, pero no te conviene utilizar ácido clorhídrico. Entonces te forma oxígeno en el ánodo e hidrógeno en el cátodo. Punto muy importante. Mira, el oxígeno, si se genera, siempre se va a generar en el ánodo. Y el hidrógeno, si se genera, siempre se va a generar en el cátodo. Oxígeno vocal, ánodo vocal. Hidrógeno consonante, cátodo consonante. Entonces, el hidrógeno va al cátodo consonante y el oxígeno va al ánodo vocal. En el ánodo, ¿qué ocurre? Oxidación vocal. En el cátodo, ¿qué ocurre? Reducción consonante. ¿De acuerdo? Como el catión va al cátodo y el catión es positivo, entonces el cátodo es negativo. Como el anión va al ánodo, si el anión es negativo, el ánodo es positivo. Esas son las formas prácticas de cómo recordar esto. Ahora, punto importante. ¿Qué ocurre si hay cobre o algún otro metal, vamos a llamarle de transición en el proceso? Lo típico ocurre con el cobre, ¿ya? Pero también lo puedes extender para la plata, ¿ya? Si es que tú tienes cobre en la composición, es el cobre el que se reduce en el cátodo. Siempre el cobre tiene mayor facilidad de reducción con respecto al hidrógeno. Entonces, por ejemplo, si hay sulfato de cobre, es el cobre el que va al cátodo. Pero como el sulfato no sufre electrólisis, quien va al ánodo va a ser el oxígeno. Lo mismo que ocurre con el sulfato de sodio, ¿no? Aquí, tengo cloruro de cobre. Entonces si tengo cloruro de cobre, como acá hay cloro, el cloro le gana al oxígeno. Por lo tanto, el cloro se va al ánodo y el cobre se va al cátodo, ¿ya? Entonces,
esta tablita es una tablita por demás importante. Te diría que esta es la que te resume todo lo que nosotros hemos visto anteriormente. Lo que no significa que no debas leer lo anterior. Lo que hemos visto anteriormente lo debes leer también para poder terminar de entender. ¿Ya? Puntos importantes. La electrólisis de sales fundidas produce el metal en el cátodo y el no metal en el ánodo. ¿Queda claro? ¿Sí? La electrólisis de soluciones acuosas concentradas de cloruro de sodio va a generar cloro en el ánodo, pero si fuera una solución diluida, va el oxígeno. ¿Ya? La electrólisis que contenga iones cobre o iones plata se van a depositar por encima del hidrógeno. El cobre, la plata, el zinc le gana en la reducción al hidrógeno. ¿Ya? Y esta es una aplicación de la electrólisis, el electroplateado o la electrodeposición. ¿Ya? Mira, tú tienes aquí un electrodo de un ánodo, ¿ya? Que es puro. Lo sumerges en sulfato de cobre, ¿ya? En una solución de sulfato de cobre, donde hay disponibilidad de cobre, obviamente. Y acá tú tienes un metal. Imagínate que el metal tenga una forma así como esta, ¿ya? Entonces tú puedes colocar una placa de cobre sobre este metal. ¿De qué manera? Si a este metal tú lo conviertes en el cátodo y tienes cobre puro, entonces, si él es el ánodo, se oxida y luego el cobre se reduce sobre la superficie de este metal, en donde vas a formar una superficie, ¿ya? Protectora del metal. ¿Por qué razón? Porque como el cobre se oxida con mucha dificultad, entonces yo puedo proteger a este metal de la oxidación. Entonces, una de las formas de proteger a los metales de la oxidación es justamente colocarle un metal que se oxide con mayor dificultad. Por lo tanto, yo podría colocar por encima de este metal al cobre, podría colocar al cromo, por eso muchas veces las llaves vienen cromadas, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú lo colocas el cromo, no solamente le vas a dar un mejor aspecto a la llave, sino además vas a colocarle algo que lo va a proteger de la corrosión. ¿Ya? Entonces, esta es una de las aplicaciones que tiene la electrólisis. ¿Ya? Preguntas, consultas, comentarios, chicos, hasta acá, ¿algo que no esté quedando claro? ¿Todo bien? Ya, perfecto. Chicos, vamos a pasar lista, ¿ya? Por favor, todos escriban en el chat una P de presente. Todos, 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 sin excepción. Pongan una P. Todos. Si no pones una P, yo voy a considerar que no has asistido a clase. En todas las sesiones va a ser así. Perfecto. Ya, entonces entiendo de que todos han puesto la P y todos están presentes. Listo. Entonces, chicos, esto es la predicción de los productos que han participado en la electrólisis. Estos son los aspectos, lo que le llaman los aspectos cualitativos de la electrólisis. Las preguntas teóricas van dirigidas hacia esto, ¿ya? ¿Qué producto se forma en el ánodo? ¿Qué producto se forma en el cátodo? Cosas que debes tener presentes, chicos. En el ánodo, ¿qué ocurre? ¿La oxidación o la reducción? En el ánodo, ¿qué ocurre? ¿Oxidación o reducción? En el ánodo ocurre la oxidación. Excelente. En el cátodo, entonces, ¿qué ocurre? La reducción, ¿correcto? Si es que yo tengo cloruro concentrado en agua, ¿quién se produce? ¿El hidrógeno, el oxígeno o el cloro? El cloro, excelente, ¿sí? Si es que tú tienes cobre presente, ¿quién se produce? ¿Cobre o hidrógeno? Cobre, ¿ya? Ojo, el cloro, si está concentrado, le gana al oxígeno. El cobre, si está presente en forma de iones cobre más 2, le gana al hidrógeno, ¿ya? Si yo tengo sulfato, nitrato, carbonato, fosfato, ¿esas sustancias sufren oxidación, sí o no?
sulfato, carbonato, fosfato, ¿sufren oxidación, sí o no? No. Esas sustancias son muy estables porque tienen su máximo estado de oxidación. En el sulfato, el azufre tiene carga más 6. En el carbonato, más 4. En el fosfato, más 5. Y en el nitrato, más 5. Que son los máximos estados de oxidación típicos de estas sustancias. Por lo tanto, ellos no van a sufrir oxidación porque son sustancias muy, muy estables. ¿Ya? Vamos ahora a ingresar a hablar acerca de los aspectos cuantitativos de la electrólisis. Lo que hemos visto hasta el momento se refieren a aspectos cualitativos, es decir, aspectos descriptivos de la electrólisis, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de las celdas electrolíticas? ¿Qué productos formas en el ánodo? ¿Qué productos formas en el cátodo? Si el ánodo es un electrodo activo o si es un electrodo inerte, ¿no? Si es un electrodo activo, participa en el proceso. Si es un electrodo inerte, no participa en el proceso. Si en el cátodo ocurre la oxidación, o si en el cátodo ocurre la reducción, o si qué proceso ocurre en cada uno de los electrodos, quién es mejor conductor, quién es peor conductor, qué podría generarse, qué no podría generarse. Todos esos aspectos son aspectos cualitativos, aspectos descriptivos de lo que pasa en la electrólisis. Ahora lo que corresponde ver ya son los aspectos cuantitativos, las cantidades de las sustancias que se van a formar en la electrólisis. Y esto atiende a una ley que se conoce como la ley de Faraday de la electrólisis. Ya ten mucho cuidado porque en el sistema preuniversitario se habla primera ley de Faraday o segunda ley de Faraday. No hay eso, ¿ya? Chicos, no hay eso. Hay solamente la ley de Faraday de la electrólisis. ¿Y cuál es la ley de Faraday de la electrólisis? Aquella que te dice que la cantidad de sustancia que se deposita o se libera en un electrodo es directamente proporcional a la cantidad de electricidad que pasa a través de esta celda, que pasa a través del circuito. Entonces, es así de directo. Entonces, nosotros tenemos que analizar dos aspectos, ¿ya? Un primer aspecto es la carga eléctrica y un segundo aspecto es la cantidad de equivalentes gramos, porque es lo que directamente se va a formar. Entonces, eso es lo que vamos a analizar. Entonces, vayamos. La carga eléctrica viene a ser la cantidad o la carga eléctrica está definida por unidades de Coulomb, ¿ya? Y la unidad de carga eléctrica o el Coulomb se refiere a la cantidad de carga que pasa a través de un punto en una unidad de segundo. ¿Ya? Entonces, si nosotros hablamos de la intensidad de corriente, ya se refiere a la cantidad de carga que pasa a través de un punto en una unidad de tiempo. Y esa unidad de tiempo típicamente va a ser el segundo. O sea, si tú despejas aquí la intensidad de corriente, ¿ya? La intensidad de corriente viene a ser carga entre tiempo. Por lo tanto, la intensidad de corriente que está expresada en unidades de ampere, ¿ya? Va a ser la cantidad de carga que pasa a través de un punto dado en una unidad de tiempo. Es como si tú tuvieras, de repente, vamos a imaginarnos acá este sistema, ¿ya? Y esto fuera un conductor eléctrico. No sé si se ve, creo. Ahí está. Si fuera un conductor eléctrico. Entonces, si la electricidad va a pasar por acá, entonces la cantidad de carga que pasa a través de este punto en una unidad de tiempo es lo que se refiere como la intensidad de corriente eléctrica y está relacionado con el flujo de electrones que pasa de un punto hacia otro. ¿En qué unidades se mide la carga eléctrica? Se mide en Coulomb, ¿ya? Ahora, ¿a cuánto equivale un Coulomb? Hay que tener en cuenta algo, ¿ya? Un Faraday es la carga que es transportada por un mol de electrones, ¿ya? El Faraday es la carga que es transportada por un mol de electrones, ¿ya? Y un mol de electrones equivale a 6,02 por 10 a la 23 electrones, ¿cierto? Así como un mol de átomos equivale a 6,02 por 10 a la 23 átomos, ¿ya? Un mol de electrones equivale a 6,02 por 10 a la 23 electrones, ¿ya? Pero cada electrón, ¿qué carga tiene? Un electrón tiene una carga que es 1,602 por 10 a la menos 19 Coulomb, ¿ya? Entonces, si yo multiplico el mol por este número, voy a tener el Faraday, que aproximadamente equivale a 96.500 Coulomb. Mientras no te digan lo contrario,
tú consideras que un Faraday equivale a 96.500 coulombs. Entonces, de manera directa diremos, un Faraday equivale a la carga de un mol de electrones y numéricamente es igual a 96.500 coulombs. Eso es con respecto a la carga, a la intensidad de corriente. ¿Ya? Acuérdate que la carga es el producto de la intensidad de corriente por el tiempo. ¿Ya? Ahora, el equivalente gramo es algo que nosotros hemos visto. El equivalente gramo, propiamente, en el capítulo de estequiometría, que lo hemos visto en soluciones y que ahora nuevamente lo vamos a ver acá. ¿Por qué? Porque se utiliza en la ley de Faraday. Ahora, hay que recordar que el equivalente gramo es la masa equivalente de la sustancia expresada en gramos, ¿no? Y tú acuérdate que si yo, por ejemplo, te decía, para el calcio su masa atómica vale 40, ¿ya? Y como el calcio está en el grupo 2 de la tabla periódica, ¿cuánto vale teta para el calcio, chicos? ¿Cuánto vale teta para el calcio? 2, excelente. Entonces, si teta para el calcio vale 2 y su masa atómica es 40, 40 entre 2 me da 20. Por lo tanto, la masa equivalente del calcio es 20. Y su equivalente será 20 gramos. Así de fácil. Para el caso del aluminio, por ejemplo, el aluminio trabaja con carga más 3 y su masa atómica es 27. Entonces, ¿cuál es la masa equivalente del aluminio, chicos? ¿Cuál es la masa equivalente del aluminio? 9, claro. Si la masa equivalente del aluminio es 9, significa que su equivalente gramo es 9 gramos. Entonces, si la masa equivalente del aluminio es 9, su equivalente gramo va a ser 9 gramos. Si la masa equivalente del calcio es 20, su equivalente gramo va a ser 20 gramos. Las relaciones que se utilizan son estas que aparecen acá. Este grupo de formulitas ahora sí te lo debes saber por completo y al revés y al derecho. La más utilizada es esta de acá. El número de equivalentes gramos es la masa entre la masa atómica o el peso fórmula multiplicado por teta, ¿ya? Y de todas estas tú puedes deducir cualquiera de estas otras formas que va a tener el equivalente gramo, sobre todo porque ya hemos pasado todos los temas. Ya hemos pasado estado gaseoso, ya hemos pasado soluciones, entonces todas las formas de expresar el equivalente gramo son las que aparecen acá y te las debes conocer, ¿ya? Ahora, de ellas, obviamente, la más conocida es esta de acá, es la que más se utiliza, así que esta sí o sí te la debes saber, ¿ya? Ahora, siendo así, lo que me dice la ley de Faraday es que la cantidad de sustancia que se deposita o se libera en un electrodo durante electrólisis va a ser directamente proporcional a la cantidad de carga que pasa a través de dicho electrodo. Y esto significa que un Faraday de carga deposita o libera en un electrodo un equivalente gramo de sustancia. Mira, un Faraday de carga deposita o libera un equivalente gramo de sustancia. Pero hace un momento ya vimos que era un Faraday, ¿verdad? Un Faraday era un mol de electrones. Y ese mol de electrones es lo mismo que tú digas 96.500 coulombs. 96.500 coulombs deposita o libera una masa equivalente la masa equivalente expresada en gramos, ¿no? Y si yo tengo una cierta carga que no sé cuál es, ¿ya? ¿Qué masa podría depositar? Se acabó. Toda la ley de Faraday se reduce en esto, ¿ya? Si yo quisiera conocer la carga o la masa, lo único que tengo que hacer es regla de 3 simples. Diré, la masa es a la masa equivalente, ¿ya? Como la carga es a 96.500 coulombs. Y de ahí sale lo que tú quieres. Si tú quieres despejar la carga, sería esto multiplicado por 96.500. Y si yo quiero la masa, sería esto multiplicado por la masa equivalente. Ahora, recuerda que al inicio también vimos que la carga es el producto ¿de qué? De la intensidad de corriente por el tiempo. Entonces, la masa entre la masa equivalente es la intensidad de corriente por el tiempo entre 96.500 coulombs. Esto es la ecuación base para la ley de Faraday de la electrólisis. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurre si tú tienes celdas electrolíticas conectadas en serie? ¿Ya?
Si tú tienes celdas electrolíticas conectadas en serie, en el caso más simple, en el caso ideal, ¿ya? La intensidad de corriente que va a pasar por todas ellas va a ser la misma, ¿no? Y si tú tomas una cantidad de tiempo t cualquiera, como vas a tener la misma intensidad de corriente y vas a tener el mismo tiempo, entonces va a pasar la misma carga a través de cada uno de estos electrodos. Como va a pasar la misma carga a través de cada uno de estos electrodos, entonces también se va a depositar o liberar la misma cantidad de equivalentes gramos. Entonces, esto, como te dije, no es que sea la segunda ley de Faraday, simplemente se deduce a partir de la ley de Faraday. La cantidad de sustancia que se deposita o se libera en un electrodo es proporcional a la cantidad de carga que pasa a través de cada electrodo, ¿no? Entonces, como vas a tener la misma intensidad de corriente en la misma unidad de tiempo, va a pasar la misma cantidad de carga. ¿Y esto qué significa? Que la cantidad de equivalentes gramos en cada uno de estos electrodos es la misma. O sea, dirás, la masa de A es a la masa equivalente de A, como la masa de B a la masa equivalente de B, la de C, la de D, la de E y la de F. O sea, si va a pasar la misma carga a través de cualquiera de ellas, la cantidad de equivalentes gramos en cualquiera de ellas también es la misma. ¿Ya? Entonces, hasta acá, chicos, preguntas, consultas, comentarios para pasar a la parte aplicativa